por permitirnos, Señor, otra clase más. Así le pedimos, Señor, que sea usted ayudándonos para poder comprender y para poder aprender de su palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros compañeros. Gracias por la vida de nuestro maestro también. En su nombre hemos orado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Evelyn. Bienvenidos Bien. cada uno de ustedes a nuestra clase. Ya estamos casi en la recta final. Luego de esta, solamente nos quedan dos clases más, imagínense. De ellas es el examen. Bueno, la próxima semana es Semana Santa, ¿no? Entonces, no vamos a tener clases, pero luego sí todavía nos restan dos. Hoy vamos a abordar, hermanos, un tema muy importante, como todos los que hemos visto, que tiene que ver con nuestra fe y pues cómo las corrientes de este mundo hoy en día juegan un papel eh, peligroso, si podríamos decirlo, en nuestra comprensión de la fe cristiana, de la espiritualidad, de Dios mismo, de la forma en que debemos vivir. Em, Vamos a compartir la pantalla completa. Por cuestiones de la señal, voy a cerrar mi cámara para que se facilite esto. El tema que vamos a hablar es el relativismo y el posmodernismo y los desafíos que estas dos corrientes traen sobre la fe cristiana. Vamos a hablar también de algunos puntos de acuerdo, porque no todo es problemático, y cómo responder desde una cosmovisión cristiana ante el relativismo y el posmodernismo. Lo primero que debemos hacer antes de seguir avanzando, amados hermanos, es entender algunos términos, unos conceptos que necesitamos para esta clase. El primero de ellos, obviamente, es relativismo, ya que es el tema de la lección, ¿no? El relativismo se define como la idea de que la verdad no es igual para todos. Quizás usted haya oído ese concepto antes de que hay gente que dice que lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Y bueno, cada quien tiene su propia verdad. Eso es relativismo. Es un abordaje horrible realmente de la verdad, porque no existe una verdad, sino existen opiniones. Y toda opinión es tan válida como otra. Entonces, por eso es relativo, ¿no? Eh, Otro concepto bien claro o que debemos aprender es posmodernismo, que es la forma de pensar que desconfía de las grandes explicaciones y que a la vez pone en duda toda autoridad. Otro concepto es la metanarrativa, una historia grande que pretende explicarlo todo. Por ejemplo, eh, cuando la Biblia nos da relatos con un plan de creación, con un plan de salvación, esto es una metanarrativa porque parte desde un punto para concluir con el propósito de Dios vuelto realidad en Cristo Jesús. El posmodernismo rechaza las metanarrativas y es más, hace lo que significa nuestro siguiente concepto, la deconstrucción, que busca analizar un texto o idea para mostrar que el significado de esta cosa no es fijo ni es neutro. Por ejemplo, hoy en día hablamos de la deconstrucción de las masculinidades, que busca decir que ser hombre no es lo que nos han enseñado por siglos, desde Adán hasta acá, sino que ser hombre es poder ponerse falda, maquillaje, descubrir el lado femenino. Eso es una deconstrucción. Obviamente hay intereses detrás de todo esto de algunas élites y de algunas corrientes. Otro concepto importante es hiperrealidad, que es aquello que se da cuando lo virtual o mediático parece más real que la vida misma. Hoy vivimos en una hiperrealidad porque los medios, las redes, todos nos crean una realidad alternativa que muchas veces para los jóvenes parece más confiable que la realidad, valga la redundancia, real. Otro concepto es cosmovisión, que es el conjunto de creencias con las que nosotros interpretamos el mundo y la vida misma. Vamos a ver estos dos conceptos, relativismo y posmodernismo, pero un poco más explicado.
Para esto, voy a dejar de compartir por un momento la pantalla con la presentación para verlo desde otra perspectiva que en este video, donde vamos a analizar a qué nos referimos con relativismo. Les pido, como siempre, que pongamos atención. Me dicen si en algún momento tienen algún problema de... Nadie puede juzgar a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Es el aire que respiramos. Está en las redes sociales, en las universidades, en las series de televisión, en conversaciones con amigos. Es la gran idea de nuestro tiempo, la idea de que la moral, lo bueno y lo malo no es algo fijo, sino que es como el helado. A ti te gusta el chocolate y a mí la vainilla. Todo es cuestión de gustos. Esta idea se llama relativismo moral y se nos presenta como si fuera una virtud. Se disfraza de humildad, de tolerancia, de no conflicto. Pero, ¿y si te dijera que esta idea, la idea de que no hay verdad absoluta, es la mentira más peligrosa de nuestra era? ¿Y si te dijera que, lógicamente, es un completo desastre y que se destruye a sí misma? Hoy no vamos a hablar de fe, o al menos todavía. Vamos a hablar de lógica. Vamos a tomar esta idea, a ponerla bajo el microscopio y vamos a ver por qué el relativismo moral es un castillo de naipes. Primero seamos claros a qué le estamos disparando. No estamos hablando de gustos. Si a ti te gusta el cine de autor y a mí las películas de acción, eso es subjetivo. Perfecto. Tampoco estamos hablando de costumbres. Si en una cultura comen con palillos y en otra con tenedor, eso es una diferencia cultural. Aquí estamos hablando de relativismo moral, es decir, la creencia de que el bien y el mal no existen objetivamente, sino que cada persona o cada cultura los inventa. Aquí decir que el genocidio está mal es una opinión al mismo nivel que decir el brócoli no me gusta. Entonces, ¿por qué es tan seductor? ¿Por qué se ha vuelto la filosofía por defecto? Pues porque la hemos confundido fatalmente con la tolerancia. En nuestra cultura, el pecado capital es juzgar. La virtud suprema es no ofender. Y el relativismo parece ser la única filosofía que nos permite no juzgar nunca. Es la ideología de la paz barata. Parece humilde, pero como veremos, es la cumbre de la arrogancia intelectual. El primer argumento es demoledor. El relativista, en realidad, no puede ser relativista. Su propia afirmación se autodestruye. Tomemos la frase estrella, el grito de guerra del relativismo. No debes imponerme tu moral. Vamos a analizar esta frase como si estuviéramos en una clase de lengua. No debes. ¿Qué es no debes? Es una orden, es un imperativo moral. Analicemos ahora imponerme tu moral. Eso es una regla, es una imposición moral que te dice que no impongas moral. ¿Ves la trampa? Es una contradicción performativa. Es como si yo te dijera en voz alta, soy incapaz de hablar. O como si te escribiera en un papel, no sé escribir. En el momento en que lo dices, demuestras que es falso. El relativista, que te dice no impongas tu verdad, está, de hecho, imponiéndote su verdad. La verdad de que imponer verdades está mal, pero eso es una verdad absoluta. Tomemos la otra frase. Todo es relativo. ¿Ah, sí? ¿Esa afirmación también es relativa? Si es relativa, entonces no es verdad para todos y no tengo por qué hacerle caso. Si es absoluta, entonces la frase todo es relativo es falsa. Es un jaque mate lógico. El relativismo es la única filosofía que se refuta a sí misma en el momento en que se pronuncia.
Pero bueno, digamos que el relativista se escapa de la trampa lógica. Pasemos al mundo real. El segundo argumento es este. Nadie, absolutamente nadie, vive como un relativista moral. El relativismo es un lujo de salón de clases. Es una pose intelectual que se derrite al primer contacto con la realidad. Imagina que después de ver este vídeo vas a por tu coche y descubres que te lo he robado. Me llamas y me dices, Kiko, me has robado el coche. Y yo te respondo con mucha calma. Tranquilo, entiendo que en tu verdad eso se llame robar. Pero es que en mi verdad lo que acabo de hacer es una redistribución proactiva de la movilidad. No me impongas tu moralidad burguesa de la propiedad privada. ¿Qué harías? ¿Aceptarías mi verdad o llamarías a la policía? Me juego el cuello a que llamarías a la policía. ¿Por qué? Porque en el fondo de tu ser, tú sabes con una certeza absoluta que robar está mal. Cuando somos víctimas de una injusticia, todos nos volvemos objetivistas morales en un instante. El relativismo solo funciona cuando somos nosotros los que queremos hacer algo que nuestra conciencia nos dice que está mal. El tercer argumento es el que desarma la mentalidad moderna. Nuestra cultura ama dos ideas que son incompatibles: que todo es relativo y que estamos progresando moralmente. Pero siento decirte que no puedes tener las dos. Piénsalo, ¿qué significa progresar o mejorar? Porque si yo voy de Madrid a Barcelona, puedo decir que estoy progresando porque sé dónde está mi destino. En este caso, Barcelona. Tengo un punto fijo. Para decir que una sociedad ha mejorado, necesitas un estándar de bien objetivo. ¿Cómo podemos decir que nuestra sociedad es mejor porque abolimos la esclavitud? ¿Mejor comparado con qué? Porque si todo es relativo, la sociedad esclavista del siglo XVIII solo tenía su verdad. Y nosotros tenemos la nuestra. No es mejor ni peor, solo diferente. ¿Ves el horror de esa conclusión? El relativismo hace que el concepto de progreso moral sea imposible. El relativismo hace que el concepto de derechos humanos sea una farsa. Y el relativismo hace que la justicia social no tenga sentido. Y aquí os pongo el ejemplo más claro. Martin Luther King Jr. Cuando luchó por los derechos civiles, él no se plantó delante del país y dijo: oye, blancos, tenemos una opinión diferente a la vuestra sobre cómo tratar a la gente. No, él dijo: vuestras leyes son injustas. ¿Injustas comparadas con qué? Comparadas con la ley moral superior. Martin Luther King apeló a una vara de medir moral, objetiva y universal, que estaba por encima de las leyes de Alabama y por encima de la Corte Suprema. Si el relativismo es cierto, Martin Luther King estaba equivocado, y los segregacionistas, que seguían las leyes de su cultura, tenían razón. El relativismo no es el amigo del progreso, es su enemigo mortal. Así que, ¿dónde nos deja esto? Porque hemos visto que el relativismo moral es lógicamente contradictorio, ya que se destruye a sí mismo. Vitalmente imposible, porque nadie, ni el relativista más convencido, vive así. Y socialmente destructivo, ya que hace que el progreso y los derechos humanos no tengan sentido. La moral objetiva no es una opinión, es una realidad inevitable. Es como la ley de la gravedad. Tú puedes pasarte el día diciendo: yo no creo en la gravedad, esa es tu verdad. Pero si saltas de un 10º piso, no rompes la ley de la gravedad. Lo que te rompes son los dientes contra el suelo. Lo mismo pasa con la ley moral. Cuando la ignoramos, no la rompemos. Nos rompemos nosotros contra ella. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta final. La pregunta más importante. Si hemos establecido que esta ley moral objetiva existe, como una vara de medir universal,
¿de dónde viene? Porque no puede venir de nosotros, porque está por encima de nosotros. No puede venir tampoco de la sociedad porque la usamos para juzgar a las sociedades. Si hay un diseño moral, tiene que haber por necesidad un diseñador moral. Y si hay una ley moral, tiene que haber un legislador moral. Esa voz que todos tenemos en nuestra conciencia, esa brújula que apunta al norte moral, incluso cuando intentamos desviarla, de esa voz, de ese legislador, hablamos el domingo. Si has llegado hasta aquí, simplemente me queda darte las gracias por pasar. Bien, nos detenemos acá por ahora y quisiera que cada uno de ustedes pudiera compartirme su opinión, que desee. ¿Qué es lo que pudo entender del relativismo moral? ¿Qué es y por qué el autor de este video dice que el relativismo moral se destruye a sí mismo o es la única filosofía que al ser pronunciada se elimina ella misma? Ajá. Amén. María, dígame, hermano. Yo entiendo, hermano, perdón, yo entiendo de que lo que nos habla acá es que cuando, cuando nosotros somos, los que somos víctimas, digamos, del relativismo, es cuando salta en nosotros esa moralidad, ¿verdad? Ese sentido de que hacer lo correcto. Pero cuando nosotros nos conviene de tener un relativismo, entonces decimos, entonces esta verdad es relativa. En- entonces ahí es donde él dice que o sea, no está bien, ¿verdad? Como el relativismo se contradice él mismo porque, o sea, no se puede mantener, no se puede mantener, y es por la ley que Dios mismo ha escrito en nuestro corazón, y entonces, y esa ley, o sea, como él dice ahí, está por encima de nosotros, no es que mm, nosotros la hayamos inventado, dice, sino que está cabal encima de nosotros, es la ley que Dios nos ha puesto, ¿verdad? La ley moral. Muy bien, gracias hermana por su comentario. ¿Hay alguien más que desee compartir su opinión? Un buen comentario, por cierto, hermana. Realmente la misma ley moral que Dios nos ha dado contradice. Hermana Dinor, También estaba oyendo yo, ¿verdad? Que dice que el relativismo no es amigo del progreso, ¿verdad? Sino que dice que es contradictorio y es socialmente destructivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos que eh, prácticamente es algo que se opone, ¿verdad, hermano? Es algo que se opone a lo, digamos, a lo bueno, porque dice que el relativismo dice que no es tolerancia, sino dice que es imponer su moral. O sea, es una contradicción. Eso es lo que estaba escuchando, ¿verdad? correcto, es una contradicción, porque obviamente, si, como lo decía Ino, si yo le digo, no, la verdad es relativa, esa es tu verdad y es relativo, yo tengo mi verdad y es relativo, o sea, yo no puedo decir que la verdad es relativa o que nadie puede decirme que tiene la verdad, porque entonces yo estoy declarando que el que tiene la verdad soy yo. Y si declaro que Sí, nadie puede tener la verdad, eso me incluye a mí. Entonces sí, estoy en una contradicción lógica, ¿no? así Mm. es. Así que este mismo sistema se anula. Él solo, pues sin necesidad de razonarlo tanto, se anula por sí mismo. Vamos Sí, a amén. seguir.
Vamos a seguir viendo la presentación de este día y continuar discutiendo precisamente este tema del relativismo moral y cómo nos afecta hoy en día, cómo se relaciona con la posmodernidad. Probablemente también ese es otro concepto, otro término que a veces no entendemos. ¿A qué se refieren con eso de posmoderno? Ya vimos que el relativismo es la idea de que no existe una sola verdad para todos. El posmodernismo, en cambio, va un poco más allá, ya que desconfía de todo y no acepta a aquellos que pretenden darle respuesta. Nos dice que el conocimiento no es neutral, sino que siempre está influenciado. Es una desconfianza generalizada hacia cualquier declaración, particularmente hoy con tantas ideas de la izquierda o del marxismo cultural que tiende a ver la historia como una lucha constante de clases, asume que toda la verdad o todo lo que se dice es manipulado por el poder o aquellos que están en el poder. Entonces desconfía de la religión, desconfía del gobierno, desconfía de cualquier institución y no da nada por verdadero. No reconoce verdad en nada. ¿De dónde vienen todas estas ideas? Bueno, cada una de estas ideas nacen, tanto el relativismo como la posmodernidad, nacen en reacción o como reacción contra la modernidad. Cuando hablamos de este término, nos referimos a una época dentro de la historia humana que se dio entre el siglo XVII y el siglo XX. La humanidad puso toda la confianza en la razón y la ciencia. Nosotros hemos visto, hermanos, cómo es en este periodo de la Ilustración que viene la modernidad, que surgen teorías como la teoría de la evolución, todos esos argumentos en contra de la existencia de Dios, el liberalismo teológico y otras cosas más. La gente, al ver el avance de la ciencia, creía que con el conocimiento era suficiente. El hombre podía resolver todos sus problemas usando la tecnología, la ciencia y el mero conocimiento humano. El problema con esto es que Dios permitió que la humanidad soberbia, creyendo que ya lo tenía todo, tuviera o probara una dosis de realidad. Vinieron las dos guerras mundiales y las guerras mundiales vinieron en países más avanzados tecnológica, militar, cultural y educativamente. No vinieron de países sin formación, sin educación, países pobres, no. Vinieron de las potencias europeas que hasta se jactaban de su conocimiento, de su cultura, de su historia y hasta de su religión. Luego viene el holocausto, esa matanza horrible de 6 millones de judíos, donde la nación más avanzada de la época o una de las más avanzadas, termina eliminando, cometiendo un crimen atroz propio de bárbaros, ignorantes. El uso de la bomba atómica prueba que el conocimiento, lejos de quitarnos el mal, simplemente lo perfecciona, porque somos más inteligentes para pecar. Y ese es el problema con el conocimiento y la ciencia. Nos vuelve profesionales en el pecado o nos da más habilidades para hacer más grandes nuestro pecado. Entonces, la gente comenzó a dudar luego de todo eso. ¿Será cierto que la razón y el progreso nos hacen mejores? Y bueno, la humanidad se desilusiona al ver que ni la educación, ni la riqueza, ni nada puede, ni la ciencia, ni la tecnología nos vuelven mejores personas. Y se desilusiona. En medio de esa desilusión nace el posmodernismo. Y hay aquí ciertos pensadores que influyeron en esto. Uno de ellos fue Nietzsche, quien afirmó que Dios había muerto. Y bueno, si no hay Dios, tampoco hay una verdad fija, por lo cual todo depende de la interpretación personal. Jacques Derrida inventó el concepto de deconstrucción que nosotros vimos, que busca releer los textos, releer la historia o releer identidades para desmantelarlas y mostrar que no hay nada definitivo, que todo puede llegar a entenderse de otra manera. Otro pensador fue Michel Foucault, que mostró que lo que llamamos verdad muchas veces es aquello que los que tienen el poder quieren que creamos, que es la verdad. Para él, el conocimiento y el poder van de la mano y pues no se separan. Y Jean-François Lyotard
agregó también un concepto más. Él dijo que ya no creemos en grandes historias que nos cuentan todo. Y esto incluye las mismas escrituras, es esa oposición a las metanarrativas. Ahora es más bien lo subjetivo, la experiencia personal, esas breves historias que experimentamos a diario, que nos ayudan a entender nuestro mundo, que nacen de nuestro propio corazón. ¿Cuáles son las características claves del posmodernismo? Bueno, el posmodernismo, debemos recordar que no es solo una teoría. Hay algunas categorías bien prácticas que tiene que lo vuelven hasta peligroso. La primera de ellas es el rechazo de la verdad universal. En el posmodernismo no existe una verdad para todos, sino que cada uno la construye como quiere. Lo que es bueno y moral para ti no tiene por qué serlo para mí. Para ti, como creyente, probablemente la pureza sexual sea una norma, pero para un inconverso probablemente sea lo opuesto, ¿no? Y no vea nada de malo en la inmoralidad y se engaña a sí mismo creyendo que su opinión es tan válida como lo que Dios ha establecido en su palabra y lo rechaza. Otro peligro es la fragmentación, que básicamente separa los aspectos de la vida al punto de quitarle un sentido, un hilo conductor y con ello un propósito. Nosotros ya no tenemos un propósito en la vida, sino que vivimos en pedazos. Trabajo, redes sociales, la familia, los amigos, el placer, la diversión, cada área fragmentada de manera que termina robándonos el propósito y la dirección en nuestra vida. La desconfianza de la autoridad es otro elemento. Se desconfía de la iglesia, del gobierno, la ciencia, los medios. Miren que esta idea ha afectado también en el plano religioso. Mucha gente ya no confía en las denominaciones y hoy abundan iglesias independientes donde cada quien es libre de hacer lo que le da la gana, sin fiscalización, sin rendir cuentas, porque es el espíritu de la posmodernidad llevado a las iglesias. El simulacro e hiperrealidad es otro factor, donde ya vimos que las imágenes, la pantalla, lo que se ve en el mundo alternativo de la ficción, de las redes sociales, todo esto pesa más para la gente que la misma realidad. Hay personas que pasan tan metidas en redes que la realidad diaria no es realidad para ellos. La realidad es lo que ven en redes. Esto es una hiperrealidad problemático porque se desconectan de la verdadera realidad. Las pantallas han reemplazado esa realidad. Ya, pues, lo que vemos en las redes se vuelve más confiable que aquello en lo cual estamos viendo con nuestros sentidos. Por eso que somos bien fácil de engañar en muchas áreas porque le damos mucha credibilidad a lo que vemos en las redes y creemos que esta es toda la absoluta verdad. Ese es un verdadero problema. Ahora bien, dijimos que a la larga esto desvía a la gente de las experiencias espirituales, lo desvía de madurar y de crecer como individuos. Y en la sociedad el posmodernismo ha tenido un impacto grave. Cada día en la escuela, en las noticias, en las redes, hasta en la misma iglesia, no podemos escapar del relativismo y la moral y la posmodernidad en lo moral, en la posmodernidad y el relativismo. Nos han dicho que no hay un bien ni hay un mal absoluto, sino que todo se vuelve relativo. Es por eso que en la sociedad moderna, matar un perro es un grave delito por el cual te pueden dar hasta 2 años de cárcel, pero en algunos países abortar un niño humano no tiene ninguna consecuencia, sino que se reclama como derecho. Noten, perdónenme la expresión, la idiotez de esta manera de pensar. Nuestros valores están tan alterados por el subjetivismo, por el relativismo, por la posmodernidad, que ya a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero claro, la Biblia ya nos había advertido que este tiempo llegaría. En la educación, hoy la gente valora más lo que siento que lo que es verdad, al punto que ya no se enseñan valores determinados y absolutos en las escuelas para no interrumpir el desarrollo normal de los niños. Es más, las mismas escuelas enseñan relativismo y tuercen los valores que son perpetuos, establecidos por Dios, como la identidad sexual, como
el valor de lo que yo soy como criatura de Dios. Otro aspecto que ha impactado es la vida pública. Cada grupo vive en su propia burbuja. Los grupos hoy dentro de la sociedad ya no tienen la misma cohesión que antes. Todos desconfiamos de todos, nuestros valores se han vuelto relativos y por lo tanto dejamos de compartir con otros. Nuestra vida pública ha sido cambiada por las redes sociales, donde ahora es más fácil tener amigos virtuales que amigos en la realidad. E incluso pasaría que usted puede ser amigo de alguien en redes, pero si lo ve en persona ni siquiera le habla, porque usted ha creado un mundo alternativo. La vida pública ha cambiado, la manera de relacionarnos con otros ha cambiado. La religión se ve afectada también porque hoy en día se miran a todas las religiones como igualmente válidas. La fe personal y a la carta. Yo puedo elegir como si fuera un restaurante lo que quiero probar del menú. Asimismo, yo puedo combinar el libertinaje, la inmoralidad, con un poco de espiritualidad y así, ¿verdad? Crear mi propia religión a la carta o vivir la religión y la fe a mi manera. Hoy la gente habla de espiritualidad, pero no de religión. No hay nada más falaz que eso. Quizás muchos de nosotros nunca hemos leído los libros de estos pensadores que vimos hace un momento y sin embargo, aún así, tenemos muchas ideas de la posmodernidad y el relativismo en nuestra vida. En las redes sociales, por ejemplo, cada persona construye su propia verdad en su la gente crea realidades alternativas con tanto filtro, con tanta cosa que puede crearse una vida prácticamente en redes sociales, alterar su realidad. En la educación, como ya lo dije, en muchas escuelas, lejos de enseñar valores absolutos, atacan la absolutez de los valores y lo dejan todo a lo relativo. No sé si te sientes niña, eres niña, aunque tengas órganos masculinos y viceversa. En el entretenimiento lo vemos como las mismas series de televisión hoy en día tratan de meternos los valores woke, los valores relativistas. Incluso hoy en día, si ustedes lo observan, hemos llegado al punto donde justificamos la maldad, donde justificamos a los villanos. Ustedes miren, por ejemplo, las películas de Disney. Antes todo era absoluto, ¿no? Buenos y malos. Hoy en día, ya al ver la Bella Durmiente, ya nosotros no queremos creer que Maléfica era realmente mala, que ella tenía sus razones para ser así, debemos comprenderla. Entonces, hasta le hacemos una película donde explica la razón de por qué ella es así y al final terminamos teniendo empatía por el mal. Hoy se ha dado esta manera de deconstruirse hasta en el entretenimiento y tratar de justificar todo al punto que cualquier visión es verdadera. Ya no queremos un concepto de bien y mal, no, debe haber algo más. Ni el bueno es bueno, ni el malo es malo, sino que todo depende de dónde lo veamos. Eso es relativismo, llevado incluso al entretenimiento. Vivimos una espiritualidad a la carta. Soy espiritual, pero no religioso, se ha vuelto la moda. Yo tomo lo bueno de cada religión. Dios es lo que cada quien quiere que sea. Todo esto es relativismo en acción, peligroso y que debemos evitar. La política, los medios, todo esto, ¿no? El mismo lenguaje político está saturado de ese relativismo y a la larga, como algunos lo han señalado, y la verdad se convierte en herramienta de poder, la verdad se manipula por aquellos que están en el poder. Eh, y esto es verdaderamente peligroso. Todos tenemos miedo de juzgar a otros. Juzgar a otros es el pecado capital, pero quedarnos callados y mostrar tolerancia es la mayor de las virtudes, según algunos. Pero antes de continuar, quiero que veamos cuáles son los peligros de esta manera de entender la realidad, particularmente los peligros del postmodernismo. En pocas palabras, el posmodernismo es una filosofía que afirma
¿Cuáles son los peligros del posmodernismo? A continuación, vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. En pocas palabras, el posmodernismo es una filosofía que afirma que no hay una verdad objetiva o absoluta, especialmente en materia de religión y espiritualidad. Cuando son confrontados con una afirmación de la verdad, en relación a la realidad de Dios y práctica religiosa, la opinión del posmodernismo se ejemplifica en la declaración: eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Mientras que tal respuesta puede ser totalmente apropiada cuando se discute sobre comida favorita o preferencia sobre el arte, tal mentalidad es peligrosa cuando se aplica a la realidad, porque confunde asuntos de opinión con asuntos sobre la verdad. El término posmodernismo significa literalmente después del modernismo, y es usado para describir filosóficamente la presente era, la cual llegó después de la era del modernismo. El postmodernismo es una reacción ante la promesa fallida del modernismo de usar solo la razón humana para mejorar a la humanidad y hacer del mundo un mejor lugar. Una de las creencias del modernismo era que los absolutos sí existen, así que el posmodernismo busca corregir las cosas, primeramente eliminando la verdad absoluta y haciendo que todo, incluyendo las ciencias empíricas y la religión, sea relativo a las creencias y deseos del individuo. Los peligros del posmodernismo pueden ser vistos como una espiral descendente que comienza con el rechazo de la verdad absoluta, lo que conduce a una pérdida de distinciones en materia de religión y fe, y culmina en una filosofía de pluralismo religioso, que dice que ninguna fe o religión es objetivamente verdadera, y por consiguiente, nadie puede asegurar que su religión sea verdadera y la otra sea falsa. La postura del posmodernismo de la verdad relativa es el resultado de muchas generaciones de pensamiento filosófico. Desde Agustín hasta la Reforma, los aspectos intelectuales de la civilización occidental y el concepto de la verdad fueron dominados por los teólogos. Pero comenzando con el Renacimiento del siglo XIV al XVII, los pensadores comenzaron a elevar a la humanidad al centro de la realidad. Si uno observara los periodos de la historia como un árbol genealógico, el Renacimiento sería el abuelo del modernismo, y la Ilustración sería la madre. Pienso luego existo de René Descartes personificó el comienzo de esta era. Dios ya no era el centro de la verdad, ahora lo era el hombre. La Ilustración era, de alguna forma, la completa imposición del modelo científico de la racionalidad sobre todos los aspectos de la verdad. Indicaba que solo los datos científicos podían ser entendidos objetivamente, definidos y defendidos. La verdad en lo que se refiere a la religión fue descartada. El filósofo que contribuyó a la idea de la verdad relativa fue el prusiano Immanuel Kant y su obra crítica de la razón pura, que apareció en 1781. Kant decía que el verdadero conocimiento de Dios era imposible, así que creó una división del conocimiento entre hechos y fe. De acuerdo con Kant, los hechos no tienen nada que ver con la religión. El resultado fue que los asuntos espirituales fueron asignados al ámbito de la opinión, y solo a las ciencias empíricas se les permitió hablar de la verdad. Mientras que el modernismo creía en los absolutos de la ciencia, la revelación especial de Dios, la Biblia, fue expulsada del reino de la verdad y la certidumbre. Después del modernismo, vino el posmodernismo y las ideas de Friedrich Nietzsche. Como el santo patrón de la filosofía posmodernista, se adhería al perspectivismo, el cual dice que todo conocimiento, incluso el científico, es una cuestión de perspectiva e interpretación. Muchos otros filósofos han construido sobre su trabajo y han compartido su rechazo a Dios y a la religión en general. También rechazaron cualquier indicio de verdad absoluta, o como Lyotard lo expresó, un rechazo a la metanarrativa, una verdad que trasciende a todos los pueblos y culturas. Esta guerra filosófica contra la verdad objetiva ha resultado en que el posmodernismo sea completamente reacio a cualquier afirmación de absolutos. Tal mentalidad naturalmente rechaza cualquier cosa que declare ser la verdad inerrante, como la Biblia. Pérdida del discernimiento. El gran teólogo Tomás de Aquino dijo, es labor del filósofo hacer distinciones. Lo que Aquino quiso decir es que la verdad depende de la habilidad para discernir, la capacidad para distinguir esto de aquello en el ámbito del conocimiento. Sin embargo, si la verdad objetiva y absoluta no existe, entonces todo se vuelve una cuestión de interpretación personal. Para el pensador posmoderno, el autor de un libro no posee la interpretación correcta de su obra. Es el lector quien realmente determina lo que dice el libro, un proceso llamado deconstrucción.
Y dado que hay múltiples lectores, naturalmente hay múltiples interpretaciones válidas. Tal situación caótica hace imposible hacer distinciones significativas o duraderas entre las interpretaciones, porque no existe ninguna norma que pueda utilizarse. Esto se aplica especialmente a los asuntos de fe y religión. El posmodernismo dice que es imposible juzgar objetivamente entre verdades contrapuestas. Si la verdad absoluta no existe, y si no hay manera de hacer distinciones significativas de bueno o malo entre los diferentes sistemas de fe y religiones, entonces la conclusión natural es que todas las creencias deben ser consideradas igualmente válidas. El término adecuado para este resultado práctico en el posmodernismo es pluralismo filosófico. Con el pluralismo ninguna religión tiene el derecho de pronunciarse a sí misma como verdadera, y llamar falsas o aún inferiores a las otras creencias competitivas. Para aquellos que se adhieren al pluralismo filosófico religioso, ya no hay herejías, excepto tal vez la opinión de que hay herejías. Donald Carson subraya la preocupación del evangelismo conservador acerca de lo que se ve como el peligro del pluralismo. En mis momentos más sombríos, a veces me pregunto si la fea cara de lo que me refiero como el pluralismo filosófico es la amenaza más peligrosa para el Evangelio desde el surgimiento de la herejía gnóstica en el siglo II. Este progresivo peligro del posmodernismo, la verdad relativa, la pérdida del discernimiento y el pluralismo filosófico representan amenazas impuestas al cristianismo, porque colectivamente descartan la palabra de Dios como algo que no tiene autoridad real sobre la humanidad, ni la habilidad para mostrarse a sí misma como la verdad en un mundo de religiones competitivas. ¿Cuál es la respuesta del cristianismo a estos desafíos? El cristianismo afirma ser absolutamente verdadero, que existen distinciones significativas en materia del bien y el mal, así como la verdad espiritual y la falsedad, y que está en lo correcto en sus declaraciones acerca de Dios, que cualquier afirmación contraria de religiones competitivas debe ser incorrecta. Tal actitud provoca gritos de arrogancia e intolerancia del posmodernismo. Sin embargo, la verdad no es una cuestión de actitud o preferencia, y cuando se le examina de cerca, los cimientos del posmodernismo se desmoronan rápidamente, revelando que las afirmaciones del cristianismo son tanto plausibles como convincentes. Primero, el cristianismo asegura que la verdad absoluta existe. De hecho, Jesús específicamente dice que Él fue enviado para hacer una cosa, para dar testimonio de la verdad. El posmodernismo dice que ninguna verdad debe ser afirmada, sin embargo su posición es autoexcluyente, ya que afirma al menos una verdad absoluta, que ninguna verdad debe ser afirmada. Esto significa que el posmodernismo sí cree en la verdad absoluta. Sus filósofos escriben libros declarando ideas que ellos esperan que sus lectores las adopten como la verdad. Cuando alguien dice que no hay tal cosa como la verdad, ellos están pidiéndote que no les creas. Así que no lo hagas. El cristianismo afirma que las distinciones significativas existen entre la fe cristiana y todas las otras creencias. Debe entenderse que aquellos que afirman que las distinciones significativas no existen, están de hecho haciendo una distinción. Están tratando de mostrar una diferencia entre lo que ellos creen que es verdadero y las afirmaciones cristianas de la verdad. Los autores del posmodernismo esperan que sus lectores lleguen a las conclusiones correctas acerca de lo que ellos han escrito, y corregir a aquellos que interpreten su trabajo de manera diferente a lo que ha sido su intención. Nuevamente, su posición y filosofía prueba en sí misma ser autocontradictoria, porque insistentemente hacen distinciones entre lo que ellos creen que es lo correcto, y lo que ellos consideran como falso. El cristianismo afirma ser universalmente verdadero, en lo que dice respecto a la condición perdida del hombre ante Dios, al sacrificio de Cristo en favor de la humanidad caída, y la separación entre Dios y cualquiera que elige no aceptar lo que Dios dice acerca del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Cuando Pablo se dirigió a los filósofos estoicos y epicúreos en la colina de Marte, les dijo: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Las declaraciones de Pablo no fueron: esta es la verdad para mí, pero puede no ser la verdad para ustedes. Más bien, fue un mandato exclusivo y universal, es decir, una metanarrativa de Dios para todos. Cualquier posmodernista que diga que Pablo está equivocado, está cometiendo un error en contra de su propia filosofía pluralista, la cual dice que ninguna fe o religión es incorrecta. Una vez más, el posmodernismo viola su propia postura de que toda religión es igualmente verdadera.
Así como no es arrogante que un maestro de matemáticas insista en que 2 más 2 es 4, o que un cerrajero insista en que solo una llave entrará en la cerradura de la puerta, tampoco es arrogante para el cristiano erigirse contra el pensamiento postmodernista, e insistir en que el cristianismo es verdadero y que cualquier oposición es falsa. La verdad absoluta sí existe, así como existen las consecuencias de estar equivocado. Mientras que el pluralismo puede ser deseable en cuestiones de preferencias de comida, no es útil en cuestiones de fe. El cristiano debe presentar la verdad de Dios en amor, y simplemente preguntar a cualquier posmodernista que esté enojado por las afirmaciones exclusivas del cristianismo. Así que me he hecho tu enemigo por decirte la verdad. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas. Realmente me encantó este video por la forma en que presenta el cristianismo como la verdad y cuestiona el relativismo como algo absurdo y la posmodernidad como esa consecuencia necia del relativismo. Nos lleva a dudar absolutamente de todo, pero que obviamente nos pide que creamos y que creamos esa supuesta verdad de que no hay verdad y que por lo tanto termina anulando esta postura filosófica. Qué triste que hoy en día mucha gente piense de esta manera. Si usted lo observa, gran parte de las ideologías eh, woke de este mundo se fundamentan en esto, en que cada quien tiene derecho a hacer lo que le da la gana, cada quien es libre de determinar por sí mismo lo que es la verdad. Por eso hoy hay hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, personas que se sienten animales y desean que otros los identifiquen como tales cosas, ¿no? Hemos visto cada fenómeno raro en este mundo y vamos a seguir viendo más cosas raras, porque el verdadero problema de todo esto es que la humanidad ha sacado a Dios. La creencia en Dios, nuestra fe en Dios funciona como una brújula que nos marca el norte y nos señala el rumbo por el cual debemos ir. Pero hemos tirado la brújula y ahora pretendemos que el norte estará donde a nosotros nos dé la gana que esté. Y eso es absurdo, sería absurdo en la vida real y es totalmente absurdo en el campo de las ideas también. Existe una verdad absoluta y esa verdad solamente Dios tiene derecho a determinarla, no nuestro antojo, no nuestro deseo. Yo podría desear con todas mis fuerzas que el cielo fuera de color negro, pero no lo es azul, o por qué no verde, o por qué no rosa, tal vez sea más colorido, pero nada cambia. Mi deseo subjetivo no cambia para nada la realidad. Las cosas son como son y punto, y ese es el problema. El relativismo nace también de esa negación de la realidad, por querer que nuestro antojo se vuelva ley. Es el mismo pecado del jardín del Edén, donde el hombre busca simplemente decidir por él mismo lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora bien, un concepto que vimos al principio que también es necesario entender es la cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, es dicho de otra manera, así en forma sencilla, son los lentes con los que nosotros estamos viendo el mundo. Cada uno de nosotros, como creyentes, tiene una cosmovisión, los budistas tienen una cosmovisión, los ateos tienen una cosmovisión diferente y responden a ciertas preguntas de diferente manera, según la cosmovisión que tengan. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Como cristiano, usted va a apelar al Génesis y va a decir que somos creación de Dios a su imagen y semejanza. Si es un ateo, probablemente diga que no venimos de ningún lado, somos un accidente en el universo producto de la evolución. Y así cada religión lo va a explicar de alguna manera. Si le preguntaba a un maya, probablemente le diría que fuimos creados del maíz por los dioses. Cada uno, obviamente, tiene una respuesta. Lo mismo aplica para la segunda pregunta, ¿qué está mal? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay muerte en el mundo? Cada religión responde de manera similar o muy diferente a la otra. ¿Cuál es la solución? ¿Qué esperanza hay para todo eso? ¿Hay algo, alguien que pueda arreglarlo? ¿Cómo nosotros
damos respuestas a todo esto, define nuestra cosmovisión. Como ya vimos, el relativismo y el posmodernismo tienen sus propias respuestas a estas preguntas. La fe cristiana también. Vamos a chocar en estos aspectos, no vamos a estar de acuerdo en estos aspectos tan importantes. El posmodernismo y el relativismo chocan contra la fe cristiana, contra los fundamentos mismos de nuestras creencias. Por ejemplo, note esto, existe la verdad, que es lo que dice el relativismo y que es lo que dice la palabra. El relativismo nos dice que cada persona construye su propia verdad, que no hay realidad objetiva, que sea obligatorio para cada uno de nosotros aceptarlo. Tu verdad es tuya, la mía es mía, no te metas conmigo, cree lo que te da la gana y déjame a mí creerlo. Eso es el claro ejemplo del relativismo. Cambiamos la epistemología de las cosas y nuestra manera de llegar a la verdad es a través del subjetivismo, lo que a mí me antoje. La Biblia dice, en cambio, que Dios no es hombre para que mienta, que su palabra es verdad. Y es más, Cristo nos dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad entre muchas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que el relativismo convierte la fe en una mera preferencia personal. Yo voy a elegir mi religión como como cuando voy a, a una tienda, a un supermercado, a elegir el sabor de un helado o una bebida gaseosa. Yo puedo elegir hoy llevar Pepsi o Coca, Mirinda o cualquier otra marca, depende del antojo que tenga ese día. Que los gustos son relativos, pero cuando se trata de la fe, esto no es relativo. La Biblia dice que la verdad de Dios existe y que esta verdad es independiente de lo que yo piense o de lo que sienta. Porque existe la verdad de Dios y existe mi opinión. Y nuestra opinión no vale eh, más que la opinión de cualquier otro, ¿no? Pero Dios, el creador, el diseñador de las cosas, sabe realmente cómo funcionan y sus afirmaciones son verdaderas, porque Él no puede mentir. Ante la pregunta, ¿tiene la historia un sentido? El posmodernismo no le ve una respuesta. El cristianismo sí utiliza una metanarrativa o la metanarrativa bíblica para hablarnos de que este mundo fue creado con un propósito, pero que la humanidad cayó alejándose de Dios voluntariamente, trayendo el pecado, el dolor y la muerte al mundo. Pero precisamente en medio de todo esto, Jesús viene, muere y resucita y trae la redención del ser humano. Y un día Dios restaurará todo. De manera que la historia tiene un destino. No es un ciclo de fin de desgracias, de nacimiento y muerte como lo podría ver el budismo. Todo se repite una y otra vez. La metanarrativa bíblica nos habla desde la creación hasta la consumación de los tiempos, pero el posmodernismo niega, más bien desconfía de todo y piensa que cualquier explicación es sospechosa. Y eso es problemático porque así se aleja o rechaza de entrada la verdad. Ahora, ¿quién decide lo que dice la Biblia? eh, Personas como Foucault, que vimos, y Derrida, afirman que la Biblia no tiene un significado fijo, esto es relativismo, que cada lector la interpreta según su contexto, su cultura y su posición de poder, de manera que no hay una lectura correcta. Yo podría ir, por ejemplo, al pasaje de la amistad de David y Jonatán y con una mente limpia diría que ellos eran muy buenos amigos y que qué bonito tener una amistad así. Otro, con su mente no tan limpia, podría decir, no, David y Jonathan eran amantes, ellos eran gays, y por lo tanto lo que vemos aquí es el romance más homosexual de la Biblia. Incluso algunos toman ese episodio donde el mismo David dice, oh amigo mío, Jonathan, mejor me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y utilizan esas palabras para llegar a una comprensión distinta. Y en opinión de Foucault y Derrida, está bien cualquier interpretación. No hay razón para que mi interpretación sea más válida, pero hay normas, hay reglas de interpretación bíblica
que cuentan los contextos, la intención original del autor, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué y en qué circunstancias y contextos. No podemos, eso es hacer eisegesis, darle el significado que a nosotros la gana. Los cristianos, en cambio, entendemos que la Biblia es inspirada por Dios para enseñarnos, corregirnos y prepararnos. La Biblia no va a decirnos lo que queremos oír, más bien como una espada de dos filos, va a penetrar en nuestra alma para mostrarnos el error de nuestros caminos, para reflejar la voluntad de Dios, no nuestro capricho. Un cuarto aspecto en que choca con el posmodernismo y el relativismo en esta cosmovisión cristiana es en la existencia del bien y el mal, es decir, el relativismo versus la ética bíblica. Ya el proverbista nos diría que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Como afirma el relativismo, no hay un bien absoluto y tampoco hay un mal absoluto. Y si no hay bien ni mal, el pecado no existe, la santidad no tiene sentido y por lo tanto Dios no puede juzgar nada. Todo es meramente un asunto de opinión. Como en el video que vimos al principio, ¿no? Robar está mal a menos que lo necesite, ¿no? Yo necesito comida en mi casa, ¿por qué no robarle a alguien en el camino y comprar con eso la comida que quiero? Si necesito una medicina, pues ¿por qué no asaltar una farmacia? Eh, ¿Quién me dice que esto es malo, no? Si yo lo necesito. Hay quien dice la fidelidad es importante para quien la valore y muchos se escudan en eso para justificar la inmoralidad, el aborto, la eutanasia, la pornografía, las hemos vuelto decisiones personales. Eh, Hoy veía una noticia, no sé si usted está al tanto a veces de las diferentes redes sociales o plataformas de todo. Hay una que mucha gente se ha enriquecido usándola, OnlyFans, una página donde la gente que vende, se exhibe públicamente, vende fotos desnudas, videos pornográficos hechos por ellos mismos o cualquier otro tipo de cosa y la gente paga hasta suscripciones como pagar el Netflix. Y curiosamente, el señor Elon Musk, el dueño el que compró Twitter, ¿verdad? Que hoy se llama X, decía que él quería comprar esa plataforma, hoy que el dueño murió. Por cierto, un millonario judío era el dueño de OnlyFans, de esa página enorme de pornografía. Y él dice, Elon Musk, que él quiere comprarla. Y él quiere comprarla solamente por el placer de cerrar eso. Y la gente sale y protesta y dicen lo mismo, ¿cómo nos va a cerrar si es la fuente de nuestro alimento? Con ello llevamos comida a nuestra familia. Las madres solteras podemos alimentar a nuestros hijos y darles la educación que se merece. Ahora, imagínense cómo hemos llegado al punto de que entendemos que lo malo también es una vía legítima, la inmoralidad es correcta si me genera algún interés o algún beneficio más allá de que de verdad tengan necesidad quizás para sustentar a su familia, esto no cambia que las cosas estén mal. Un pandillero pudo haber dicho hace tiempo, no es que yo me metí en esto para poder tener dinero también y sustentar a mi familia, pero eso no significa que lo que hizo sea bueno. Una cosa no anula la otra. En el relativismo no existe el bien, no existe el mal, todo depende de la necesidad, porque al fin de cuentas no hay ni quien juzgue ese bien. ¿Es real lo que vivimos? El posmodernismo básicamente disuelve la realidad y nos presenta lo virtual. Todo se vuelve superficial, incluso la espiritualidad. Eh, Nos habla de que ya no tenemos necesidad de congregarnos, basta con ver una reunión en línea o en el metaverso o de cualquier otra forma que al fin y al cabo lo que importa es la espiritualidad. Puedo adoptar mi creencia en Cristo al mismo tiempo que practicar yoga o creer en la reencarnación o valorar los principios del Buda, lo que sea, ¿no? Eh, bueno, eh, la fe cristiana, por el contrario, nos dice que Dios
no se reveló de una forma o a través de ideas abstractas y subjetivas. Dios se reveló a sí mismo, encarnándose, volviéndose uno de nosotros. La realidad no es lo que nos dicen los medios, lo que ha creado el mundo digital o el metaverso, es lo que Dios dice. Hay, como dije, todos estos puntos demuestran la diferencia entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión importada por el relativismo y el posmodernismo. Ahora bien, hay algunos aspectos que tal vez no sean tan malos de esto. Y bueno, hay algo que el posmodernismo nos ha enseñado y es que somos limitados. Hay buenas lecciones que podemos extraer de esto. Por ejemplo, dijimos que el posmodernismo nace de la desilusión, de ver que la realidad, la razón humana, la ciencia no lograron cambiar las cosas. El posmodernismo nos recuerda que pensar que el ser humano puede resolver por a su propia manera sus problemas es verdaderamente arrogante, y que nuestro conocimiento es limitado. Nos señala más bien y nos muestra la necesidad de un Dios. La Biblia lleva siglos diciéndonos que nos equivocamos, que nuestro corazón es engañoso, que hay caminos que nos parecen derechos, que nuestros pensamientos no llegan a la altura de Dios, pero no lo hemos querido hacer caso. El posmodernismo ha venido a darle sin querer la razón a la Biblia y nos ha mostrado que nuestro corazón es engañoso y que no podemos confiar en ellos, ¿no? Somos seres limitados. Y reconocer que somos seres limitados no es debilidad. Al contrario, es vamos por buen camino cuando lo hacemos porque a partir de ahí podemos depender del Espíritu Santo en lo que hagamos. Hay algo positivo dentro de este posmodernismo que ya que la materia se llama apologética y evangelismo universitario, este elemento del posmodernismo lo podemos utilizar en el evangelismo. Recordemos que el posmodernismo valora las experiencias personales y los testimonios individuales. La Biblia también lo hace, ya que la Biblia no se trata de un libro de filosofía, un libro de teoría abstracta, más bien trata de personas reales en situaciones reales. Es por eso que cuando alguien comparte su testimonio de fe, está haciendo justo lo que el posmodernismo valora. Está dando una historia personal, una historia auténtica a partir de la cual el Espíritu Santo puede obrar y tocar a la vida de otros. Por eso algunos al testimonio le llaman preevangelismo, porque aunque no es evangelizar, pero la experiencia capta la atención de los demás, y ya que se valora mucho lo que otros han experimentado, otros también desean hacerlo y están más dispuestos a escuchar luego lo que tenemos que decirles acerca de Jesucristo y el Evangelio. Hay algo bien importante que como creyentes tenemos que hacer en nuestra manera de abordar el posmodernismo y el relativismo, y es respetar las diferencias sin perder la verdad. El posmodernismo y el relativismo nos dicen que respetemos absolutamente todo y que incluso transijamos en la verdad, porque no creen la verdad. Eh, entonces, de allí que sea el posmodernismo muy enemigo de lo que es la fe cristiana, porque la fe cristiana es exclusivista, se proclama como la religión verdadera sin necesidad de decirlo, al presentar a Jesús como el único camino. Lo que sí nosotros encontramos en la Biblia es que aunque hayan diferencias de pensamiento y de opinión con otros, no les vamos a faltar el respeto, pero tampoco vamos a dejar de hablar de lo que sabemos que es verdadero. Eh, no podemos callar la verdad en nombre del amor. O esto solo nos se vuelve alcahuetería espiritual. Entonces, hay otro elemento importante y es cuestionar para purificar. Este mismo elemento del posmodernismo lo podemos utilizar dentro dentro de la vida cristiana y dentro de nuestro compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está más dispuesta a cuestionarse lo que cree. Esto
Es un problema cuando los cristianos somos los que pensamos así, pero cuando el mundo está pensando, bueno, ¿será que es así? ¿Por qué creo lo que creo? Ya poco a poco se va perdiendo eso de que yo estoy aquí porque era la religión de mis padres. No, a la gente ya no le interesa seguir lo que siguieron sus padres, abuelos, tatarabuelos. Hay gente todavía así, pero esa mentalidad se va perdiendo, que la gente quiere ser genuina, deconstruye la fe que ha recibido, lo cuestiona todo y eso está bien, porque nos abre puertas para predicar el evangelio. Y es acá donde nosotros debemos utilizar precisamente el mismo relativismo y el mismo posmodernismo para atacar el posmodernismo y el relativismo. Tiene esos puntos débiles que nosotros podemos aprovechar. ¿Cómo hemos de responder desde nuestra cosmovisión cristiana? En primer lugar, digamos la verdad con amor, no con arrogancia. Bueno, lo digo francamente, he visto tantos influencers, youtubers y apologetas cristianos que lo único que hacen es burlarse de los que piensan diferente. Dicen la verdad, sí, pero no la dicen de la forma correcta. Veía un apologeta o pseudoapologeta, creo que se llama Rigoberto Hidalgo, que siempre pone debate entre cristiano y ateo, debate entre cristiano y lesbiana, debate entre cristiano y terian. Y su manera de hacer apologética es humillar a los demás, burlarse, ridiculizar. Y ese no es el método que Cristo nos ha mostrado. Debemos decir la verdad, pero decirla con amor, no con arrogancia. Estudiemos la Biblia, obedezcámosla, vivámosla y hablemos de ella donde sea, pero sin arrogancia. Desde nuestra perspectiva cristiana, debemos recordarle a los demás que no podemos solos, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Juan 16:13 nos recuerda que es Él quien nos guiará hacia toda verdad. Y esto es maravilloso, tener a la tercera persona de la Trinidad viviendo dentro de uno, porque en un mundo donde todo es relativo, donde todo parece confuso, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Eh, Vive dentro de nosotros y nos enseña a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Eh, Así que esto es algo muy importante, una herramienta valiosa que contamos como creyentes. Debemos recordar también, y esto es clave, muchas veces tenemos esa tensión entre la tradición y la innovación. Queremos mantener lo viejo y despreciamos lo nuevo porque creemos que lo viejo es lo único que sirve. Pero de la posmodernidad y del relativismo podemos entender que es necesario aprender a hablar el idioma de la cultura sin perder el evangelio. Yo no voy a cambiar el mensaje cristiano, pero si no me dejan predicarlo, porque no me dejan, no quieren escucharme, pero yo sé que les gusta el reggaetón, pues voy a hablarles usando esa herramienta para que escuchen la palabra. Tal vez a nosotros no nos guste un estilo de música o algo, pero cuando es el instrumento de la época, es decir, cuando es la cultura, eh, digámoslo así, es algo que está de moda, no se trata que como creyente voy a caer en la moda, se trata de que debo de utilizar cualquier herramienta que pueda y que sea correcta, que no viole los principios bíblicos, para predicar el evangelio. Y esto va a implicar hablar el idioma de la cultura, es decir, adaptar la forma de predicar y compartir el evangelio según el contexto cultural. No es lo mismo predicar el evangelio en El Salvador, haciendo un mega evento o agarrando un megáfono y parándome en la calle, que querer hacer eso en algún país europeo donde probablemente me van a multar por hacer tal cosa. Entonces, debemos recordar esto, la verdad cristiana no oprime, más bien libera, nos muestra quién es Dios más allá de cualquier cultura y nosotros debemos aprender a presentar el lenguaje de una forma culturalmente adecuada. Eh, Hay algo bien importante que nosotros podemos hacer para responder a la posmodernidad y al relativismo en este siglo XXI.
y es vivir la verdad, no solo predicarla. La gente valora mucho la experiencia y está harta de gente que se dice cristiana, pero no vive como cristiana. Debemos como iglesia reflejar los valores del reino y la gente se dará cuenta que el mejor argumento, el más convincente, es una vida coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Necesitamos tener matrimonios fieles dentro de la iglesia, compasión por lo que sufren, ser ese pueblo especial que brinda esperanza al mundo, no que vive atacando la cultura, sino más bien que trabaja a partir de ella. Necesitamos ser una iglesia que viva la justicia social, que actúe por los pobres, los marginados y los más vulnerables eh, dentro de la sociedad. Un quinto aspecto o forma de enfrentar el relativismo y el posmodernismo es recordarles que la historia tiene un final y que es bueno. La Biblia nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. A la larga, el posmodernismo solo puede ver piezas sueltas, no confía en la narrativa bíblica, eh, pero nosotros como creyentes sabemos que la historia camina, avanza hacia un fin específico que Dios ha determinado. Debemos recordarle a la gente precisamente eso. Hoy, en contraposición al relativismo y al posmodernismo, mientras ellos nos hablan de verdad subjetiva, nosotros hablamos de verdad objetiva revelada por Dios. Mientras ellos sostienen una narrativa fragmentada, desconectan de la historia, la experiencia, nosotros vemos un gran relato redentor en las escrituras. Mientras ellos sostienen una moralidad relativa, nosotros hablamos de una moralidad absoluta fundamentada en Dios. Y mientras ellos defienden la hiperrealidad virtual, nosotros creemos en una encarnación concreta. Adaptar la predicación y los mecanismos de compartir el evangelio a la realidad de la cultura. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas más frecuentes que la gente se hace en este sentido? O que nos dicen a nosotros como cristianos, ¿verdad? Una de ellas es, ¿no es arrogante decir que tienes la verdad? Eh, y bueno, esto sería lógico, pero cuando hablamos de la verdad del Evangelio no estamos hablando de nuestra verdad. Eso sería arrogante, creer que nosotros tenemos la verdad. Pero cuando un creyente afirma poseer la verdad, está hablando de que lo que conoce como cierto proviene de Dios. Así que eso es algo muy importante. No es arrogante decir que tenemos la verdad, porque es cierto, lo hemos comprobado con la experiencia propia. No son todas las religiones iguales, es otro argumento, pero igual basta con comparar el Islam con el budismo y otras religiones más para darnos cuenta que hay grandes diferencias y que no se puede. Solo una esquizofrenia espiritual y mental no vería la diferencia entre cada religión. Eh, algunos llegan a decir que la religión o particularmente la iglesia le ha hecho daño a multitud de personas. Tal vez esto sea, sea cierto, pero eso no significa que el mensaje no sea válido. Esto es descartar el mensaje por el desprecio que sentimos hacia el mensajero. Entonces, es importante cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es nuestra conclusión esta noche? Usted y yo no somos fluctuantes, no somos como veletas, no somos como hojarasca que es llevada por el viento. Estamos anclados en verdades absolutas, verdades que no cambian. Si bien es cierto el relativismo y la posternidad y la posmodernidad son reales, los vamos a enfrentar dentro de las redes sociales, en conversaciones con amigos y hasta en la universidad. No podemos ignorarlo simplemente. Debemos recordar que la verdad de Dios supera cualquier error humano. Y pues la verdad no depende que la gente la acepte. Existe y punto. Es una verdad transformadora. Y el Señor nos invita precisamente
anclar nuestra vida en esa verdad de la palabra, discernir con sabiduría lo que la cultura nos ofrece y vivirla con fidelidad. Acá dejo como siempre una bibliografía de libros que les pueden ayudar a comprender precisamente ese tema. Si quieren profundizar un poco más. Bien, preguntas o comentarios, hermanos, sobre lo que hemos visto esta noche. ¿Siguen allí o ya se me durmieron? Amén, hermano. Por aquí estamos. Ok, qué bueno que están por ahí. ¿Alguna pregunta o comentario o todo quedó claro? De mi parte, ha quedado bastante claro, ¿verdad? Me llama la atención bastante el tema hermano, del relativismo, porque yo pienso, hermano, de que hay una historia, hay una meta historia o se me olvidó cómo dijo, pero que una historia que lo abarca todo, ¿verdad? Que es la historia que Dios está escribiendo en su creación, ¿verdad? Y yo pienso, hermano, de que estamos en un punto en el posmodernismo. Yo pienso, hermano, que este tiempo es voluntad de Dios, así como lo estamos viviendo, porque hay muchos caminos o sea, hay muchos caminos que se presentan, ¿verdad? Uno de esos es el relativismo, y el relativismo nos avienta a que hay un gran abanico de cosas que podemos seguir, y se quiere plantear que el cristianismo es uno más, pero yo pienso, hermano, de que es ahí donde nosotros debemos siempre mantenernos firmes en la verdad de Dios, ¿verdad? Y, y siento yo de que es una forma en la que las personas pueden elegir voluntariamente el evangelio, ¿verdad? No impuesto, ¿verdad? Lo pueden elegir, pero lo van a elegir dependiendo de cómo la iglesia predique y viva el evangelio, porque la verdad de Dios ahí está, es la verdad de Dios absoluta, ahí está, pero el problema va a estar en cómo la iglesia lo está viviendo y lo está predicando, ¿verdad? Pienso que eso es lo importante de parte de nosotros, hermano, para que el evangelio siempre siga, y siempre, porque siempre definitivamente el evangelio nunca va a poder ser sacado de este mundo, ¿verdad? Pero está en nosotros en que lo hagamos bien, hermano. Yo pienso que ese es el punto, hermano. Solamente eso, hermano. Gracias, hermano. Mira, realmente hay gente que se alarma y dice, ay, no va, el evangelio va a ser destruido, debemos combatir con la cultura. Hemos estado en situaciones peores. La iglesia nació en un contexto donde habían tantas verdades, tantas religiones, era tan relativista todo, la inmoralidad era terrible, la homosexualidad era permitido, el asesinato de niños, el aborto, todo ese tipo de prácticas eran comunes en el mundo romano. Y el cristianismo floreció y creció y se expandió en medio de todo esto. No pensemos que el relativismo y el posmodernismo van a destruir la fe. Simplemente preparémonos para dar respuestas adecuadas, basadas en la palabra, pero también en la experiencia y ¿por qué no? En la misma razón y el conocimiento humano también nos puede ser muy útil en todo esto. No sé si hay alguien más que quiera decir algo ya para cerrar la reunión. Ok, bueno. Gracias a usted por haber estado acá. Les recuerdo que la próxima es Semana Santa y no vamos a tener clase. Eh, yo sé que la mayoría de ustedes en esa semana tienen actividades, nosotros también como iglesia y misionera. Así que espero que aproveche al máximo esa semana para trabajar y avanzar con las tareas, si tiene alguna pendiente todavía. Vamos a pedirle a nuestro hermano Franklin que nos despida, por favor. Amén, hermano. Gracias por la clase que nos ha compartido. La verdad que son temas
bien complicados en lo personal, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos asimilando. Oramos al Señor. Padre Celestial, esta noche te damos gracias por la paciencia y el propósito que le has dado a nuestro hermano pastor para compartir la enseñanza que de una manera u otra nos vienen a enriquecer el conocimiento para defender nuestra fe en ti. Gracias, bendice a mis compañeros, que algunos quizás han llegado a trabajar cansados, pero dale fortaleza donde se encuentren. Nuestros hermanos que están en otros países, Señor, que son diferentes horas a la nuestra, también cúbrelos, cubre sus ministerios, Señor. Así que gracias, gracias por esta clase, Señor. Así que bendícelos a todos. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bendiciones, amados hermanos, que tengan muy buenas noches, que descansen. Amén, Bendiciones. hermano, igual. Bendiciones Amén. para usted. Amén, amén. Feliz noche. Amén. Dios, feliz noche a todos.